Es agradable viajar de noche. Estaremos en cada lugar, lo que nos demore arrancar y tomar una taza de café. Lo importante es irse de todas partes, ¿entiendes? No necesitamos llevar mucho. Es bueno viajar de noche, dormir en lugares que desconocemos, por pura casualidad. Buenas, feliz y productivo día, tarde o noche, a vos que nos dedicas unos minutos de tu presencia terrenal y que te entretenes inteligentemente a través de este espacio de comunicación comunal. Por acá te saluda Yalpri Moncada y junto al colectivo Pulpería te deseamos mucha salud y paz para vos y tus seres queridos. Siempre el justo recordatorio que nos sigas y nos escuches semanalmente en diferentes plataformas para podcast como Spotify, Anchor o Google Podcast. En YouTube también nos encontrás con un audio video que por lo general estrenamos los miércoles y durante el estreno podemos estar chateando sobre el tema mientras escuchamos el episodio. O nos puedes dejar tus apreciaciones cuando haya finalizado la premiere. En Facebook también encontrarnos como Pulpería Podcast, seguinos, dejanos comentarios, compartí todo lo que te gusta y envíanos muchos corazones vibrantes. En este episodio me enrumbé hacia la UNAM Managua, que es la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, para platicar con un amigo, quien es profesor, docente o como él mismo se describe, educador popular en el Departamento de Antropología. Javier nos dará algunas luces sobre esta disciplina científica que es de gran importancia incluso para otras disciplinas o carreras que se ofrecen en diferentes centros de estudios. Nada más bonito, inspirador y rejuvenecedor que pasearse por los territorios del saber de un centro de estudios. Y hoy me salí nuevamente de mi cueva para encontrarme con un amigo, Javier Rodríguez. Él es profesor en el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma de Nicaragua. Y bueno, estamos aquí en el campus de Managua, de la universidad, y acordamos sentarnos a conversar un rato para que nos comente sobre esta disciplina científica que de muchas maneras nos ayuda o nos permite comprendernos, o sea, a la humanidad, a esta vilipendiada humanidad. Y bueno, gracias Javier por concederme unos minutos de tu tiempo. Bueno, yo te presenté como profesor, pero comentame cuál es tu cargo y tus responsabilidades aquí en el departamento. Bueno, yo soy docente universitario, como le decía vos, profesor popularmente conocido, y lo que hago básicamente es primero en docencia directa, es decir, en el aula de clase con asignaturas como Introducción a la Antropología, que es un poco como la lógica de este programa, de entender que el estudiante de primer año entienda qué cosa es la antropología y para qué me va a servir. Y otras asignaturas de la especialidad, es decir, de la licenciatura en Antropología Social, como Antropología para el Desarrollo o Pueblos y Cultura. Esas son asignaturas ya especializantes. Pero básicamente mi trabajo es la docencia, digámoslo así. Y quiero decirte además que antes de ser docente o profesor universitario, yo me considero educador popular, ¿verdad? Es porque en realidad, incluso en tiempo, antes de dar clases en una universidad, yo trabajaba en talleres, trabajando con jóvenes, en talleres de diversa índole, pues de medio ambiente, de género, de educación popular, de liderazgo. Y pues entonces yo cuando vengo a la universidad vengo pensando en eso, pues yo soy educador. Mi cargo, como le quieras llamar, docente universitario, pero ante todo educador, pues, como nos pasa mucho, los que hacen programas de radio son educadores, ¿no? O muchas veces hasta el que no está trabajando en el ámbito de la educación, también está haciendo procesos educativos. Entonces, educador popular es lo que más me gusta a mí. Más cultural. Sí, más cultural y más apegado en realidad, no es por caché, ¿no? Sino más bien porque más apegado a lo que yo siento que es mi intención hacer. Que si hago o no, ese es otro asunto, pues, al menos es la intención. Mira, ¿y qué te llamó la atención a vos? ¿Qué te hizo estudiar o ser docente de antropología? Estudiar antropología. ¿Qué te movió? Yo estudié antropología porque no pude estudiar sociología.
Porque lo que conocí era sociología, es decir, le pasa a muchos chavalos, vienen a la universidad y dicen antropología. Ay, pero ¿qué es eso? ¿Y para qué sirve? Y no sé. Y cuando la conoces dice, eso siempre me ha gustado a mí. O sea, eso que es antropología a mí siempre me ha gustado. O sea, eso me pasó un poco a mí. Yo lo que conozco y lo que más todo el mundo conoce es sociología. Pero por diversas razones de la historia y de la circunstancia, no puedo estudiar sociología en la universidad donde yo pensaba. Y vine a parar aquí a la UNAM, a conocer que había algo que era antropología y comencé a ver que desde otra perspectiva, pero se estudia básicamente lo mismo, de una perspectiva distinta, digamos, pero era lo que yo quería, pues estudiar a las comunidades, a la sociedad, entenderla y explicarla y proponer cosas. Entonces vi que la antropología era algo factible para mí cuando la conocí, por supuesto, y ahí pues. Y luego, después de egresar y trabajar un par de años fuera, surgió la oportunidad de trabajar de la docencia. Yo te he contado de que trabajaba en educación y pues miré como esto como un campo de continuar educando, solo de que desde la aula universitaria, ya no de los talleres populares. Y cuéntame, ¿por qué pensás vos que es importante la antropología en Nicaragua, desde el enfoque de Nicaragua? Y bueno, y mundial, pues. Yo creo que es porque, igual que otras ciencias, no es porque sea la antropología como la filosofía o la sociología, porque te ayuda a entender dónde estás parado. O sea, no es la única posibilidad, pero la mía, pues es la que yo puedo proponer a los demás. Y eso, pues cuando vos estudias algo que te ayude a entender el mundo y decir, ya sé por qué, ahora sí entiendo, o sea, ahora sí entiendo eso que para mí era tan cercano como ir al mercado, por ejemplo, o visitar a mis abuelitos. Entonces eso es antropología. Y entiendo por qué me comportan, por qué mi familia se comporta así, por qué yo soy así, porque esta sociedad es así. Y eso es lo sabroso, pues. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto, nos han enseñado, por ejemplo, muchas veces a la explicación a fenómenos tan profundos como la pobreza. Entonces vas por la vida ahí diciendo, no, es que la gente es pobre porque quiere ser pobre. La pobreza es porque Dios te castigó, porque Dios te está poniendo a prueba. O sea, ese tipo de explicaciones. Y cuando vos comenzás a entender cuál es el origen de la pobreza desde esta perspectiva científica, vos decís, ahora todo calza. Porque lo estoy entendiendo desde un análisis, digamos, minucioso, aterrizado a mi realidad. Pues no estoy hablando de la pobreza en la India, que así la hay, o en Brasil, sino la pobreza aquí en mis términos, en mi familia, en mi comunidad, en mi municipio. Es algo más cercano. Y que incluso tiene diferentes también ramificaciones. No todas tenemos las mismas realidades, o no todos los pobres tienen las mismas realidades, ¿no? Sí, así es. Comprender esa diversidad de realidades, sí. Creo que también sería otro aporte muy interesante lo que decía, ¿verdad? Es decir, entender que como yo pienso, no piensan los demás. Uh-huh. El Dios en el que yo creo no es el Dios que creen los demás, hay otras personas. Yo creo que Dios es blanco, barbudo, señor mayor y está siempre enojado. Y otra persona puede creer que Dios es una mujer negra y que es feliz. Vive sonriendo, vive muerta de la risa. Entonces, y debo entender que esa perspectiva no es mala, no tengo por qué quemar a esa persona, no tengo por qué decirle que se vaya a chamuscar al infierno, sino que es otra perspectiva distinta, pues que valía la mía y también la de ella. Pero eso más no lo dicen a los ateos, no a los que creen en otros dioses, por lo menos dicen... No, pero no creas. Los católicos mandamos al infierno a los de las otras religiones y los de las otras religiones mandan al infierno a los católicos, porque soy idólatra o el otro porque hace tal cosa o porque fuma. Entonces muchas veces esa te ayuda a ser más tolerante con las diferencias. Y creo que eso necesitamos mucho. No solo los antropólogos, sino cualquier ciudadano necesita ser más tolerante con las diferencias. Mira, casualmente mencionaste la filosofía dentro de esta respuesta, y casualmente te iba a comentar que hace años en mi adolescencia, en un momento muy efímero de mi adolescencia, me dio o sentí la curiosidad por estudiar filosofía, o sea, pero como carrera, ¿no? Fue un tiempo muy breve, hasta que alguien me pregunta, ¿y eso cómo te va a dar de comer? ¿No? Y entonces esa es una pregunta muy, muy poderosa, sobre todo para los chavalos que a veces ni siquiera estamos seguros de lo que queremos estudiar, ¿no?
o sea, estamos en la adolescencia que con costo estamos averiguando, quizás, digo, muchos chavalos ya estarán seguros de lo que quieren hacer, o según su familia, que han sido doctores, que han sido médicos, abogados, ya saben que están seguros que ese es su camino, ¿no? Pero estamos otros que tenemos quizás un pensamiento más liberal, por así decirlo, más artístico, que nos confundimos en algún momento. Entonces, cuando te hacen esa pregunta, ¿y de qué vas a vivir? Lo mismo que el arte, ¿no? Que si quieres estudiar arte, eso no te da de comer. Entonces, ocurrirá cuando alguien dice, quiero estudiar antropología, o cómo podemos cambiar ese estigma o esa pregunta que puede bajarle los humos a los hilos, puede bajarle las ilusiones a los chavalos cuando por alguna razón se interesaron por la antropología o por alguna de las ramas de la antropología. Le pasa mucho a los chavalos, en nuestra carrera al menos cuando estudian antropología, que luego de optar por antropología, o sea, que ellos se enamoran, dicen, sí, esto es lo mío, me gusta, entonces los papás ahí, porque muchos chavalos vienen a la universidad pensando en un traslado, es decir, voy a estudiar antropología, pero para luego hacer un traslado a otra carrera. Y les sucede mucho, es muy común eso, y pesa mucho, como vos decís. Yo creo que el problema ahí es que no es un problema de los papás ni de ellos, es un problema de la sociedad, que estamos preguntándonos qué te va a dar de comer, cuando lo que tenés que preguntar primero es qué te gusta a vos. Y en dependencia de esa pregunta se responde lo siguiente. Sí, te decían los papás porque son los principales, ¿no? Pero en general... Pero ahorita te digo, la influencia del tema de los medios de comunicación es importante. Sí. Pues. Es decir, la gente, muchos chavalos dicen, a mí me gusta la antropología porque vi un programa en una serie de televisión donde hay unos antropólogos forenses que investigan los crímenes. No, cállate, que yo escuché a alguien que decía, a mí me gustaba la antropología, sobre todo la arqueología, por Indiana Jones, por ejemplo. Por ejemplo, el medio de comunicación pesa mucho, sí. Entonces dice, yo quisiera, profesor, saber cómo se hace para calcular la bala. Yo no sé nada de balas, pues, ¿entendés? Pero, entonces los medios pesan mucho en eso, en ese imaginario. Entonces hay falsas promesas. Como dice la canción, promesas empaquetadas en lata. Es decir, el hecho de que vos tengas un título en física espacial, aerofísica, no sé si existe eso, no te asegura que vas a viajar a la luna. Pero nos han dicho hasta hoy de que sí, que así es. Que así es, que si vos estudias astrofísica vas a ir a la luna. No, o sea, no te asegura nada. Y la pregunta es, ¿te gusta la astrofísica vos? Ah, te gusta, perfecto. O, a ver, a vos te gusta la jardinería, a vos te gusta... Y eso se analiza mucho en la antropología del trabajo, ¿no? El valor irreal que le damos a las cosas. Hay trabajos que la gente dice, qué genial ese trabajo, porque en las películas o en los anuncios aparece aquella persona bien vestida, trabaja en aire acondicionado, trabaja contando dinero, te pongo un ejemplo, ¿no? Y se mira siempre muy bien presentable, entonces dicen, debe ser un trabajo muy bonito ese, tiene muy buena. Pero cuando vos preguntas a las personas que trabajan en eso, y le preguntas, mira, ¿a qué vas a salir vos? ¿Cómo te tratan en tu trabajo? Concretamente, andá y preguntarle a una... Primero pregúntate a vos, ¿qué opinas vos del trabajo en un banco? De trabajar en un banco. Entonces vos decís corbata, dinero, gente muy limpia, muy aire acondicionado, oficina, una pirámide que puedes escalar fácilmente. Pero luego preguntas al trabajador, a la gente que trabaja en un banco, y algunas, no todas, están sufriendo ahí por una cuestión de que les va a dar de comer, pero la están sufriendo igual. Entonces es un trabajo así como que muy mal pagado, muchas veces muy explotado, tenés 45 minutos para comer, mucho estrés, una calidad de vida muy mala. Entonces la pregunta es, ¿qué te gusta a vos? Esa debería ser la primera pregunta, como cuando éramos chiquitos. Yo quiero ser astronauta, yo quiero ser bombero. Y luego, madurando eso, obviamente chiquito decir cualquier cosa, porque lo vi en la televisión, ir madurando eso, pero luego dejamos de preguntarnos y parece que hasta que llegamos a la universidad comenzamos a preguntarnos eso. Nuevamente. Entonces creo que el problema es la pregunta y luego la mitificación. No, que si sos ingeniero en sistemas vas a tener plata para tirar para arriba, porque si sos, para aquí los muchachos muchos dicen eso. Bueno, en mis tiempos así era. Yo me acuerdo de mis compañeros de quinto año, todo o el 90% ingeniería en sistemas, porque eso es lo que daba plata. Y obviamente cuando aparece alguien que quiere estudiar antropología, pues primero que eso y luego estás loco, pues. Pero creo que tiene que ver con eso y es un daño muy grave que estamos haciendo a la sociedad, porque hay mucha gente estudiando cosas y peor, trabajando en cosas que no les gustan.
pero trabajan y estudian eso con la promesa que van a vivir y que muchas veces en realidad pues es una cuestión de subsistencia, necesitan un ingreso y trabajar en eso. Pues. Fíjate que hace algunos años, cuando yo estaba haciendo mi maestría, como en el 2016 por ahí, en una clase, lo curioso es que no me acuerdo el nombre de la clase, pero sí me acuerdo de ese video que nos pasaron de alguien, o por lo menos de la frase que utilizó esta persona, el presentador que estaba hablando en el video, y es que hacía una reflexión sobre que ahora la antropología, esta ciencia, se ha tenido que adecuar o ramificar para estudiar la realidad de las sociedades bajo la influencia de la tecnología y las redes sociales. Uh-huh. Y entonces ahora eso es un campo completamente diferente, ¿no? De la antropología. Incluso tiene un nombre que es antropología digital o ciberantropología, una cosa así leí. Y bueno, y mi pregunta es que aquí en la UNAM se han ido adecuando estas nuevas realidades de la antropología. Mira, se han estado haciendo algunos intentos de investigar, de indagar sobre estas problemáticas del tema de las redes sociales, de las TIC, de los medios de comunicación. Sin embargo, la verdad es que no se ha hecho, digamos, no se ha desarrollado una ciberantropología como tal, porque estamos enfocados en otras situaciones, pues digámoslo así. El tema económico en Nicaragua es muy importante, la antropología lo aborda, el tema económico, el tema de parentesco, el tema de desarrollo comunitario, y te das cuenta que estas realidades sí son importantes, pero no son tan sentidas para la población. Uh-huh. Van a ser cada vez más sentidas posiblemente, pero en el momento no son urgentes, aunque son importantes. Te pongo un ejemplo muy concreto. Hace muchos años ya, pero yo fui a una comunidad, era mi primera práctica de campo y me diseñé mi instrumento para ir a investigar. Yo quería investigar acerca del impacto de las redes sociales en los jóvenes. No sé, es lo que estaba de moda, creo que hasta voy a investigar. Y llegué a la comunidad y me dicen, mire, lo que pasa es que aquí, en ese entonces, no hay internet. De hecho, ni hay teléfono. O sea, si usted quiere hacer una llamada, tiene que salir hasta la carretera a llamar a su familia. Y la gente, en pocas palabras, me decía, no nos interesa ese tema, las redes sociales ni el internet. Lo que nos interesa es hablar de la pesca, de la concha, del punche, del mangle. Y bueno, hay que cambiar. Era en Corinto, en el Viejo. En el Realejo. Entonces, y aunque el medio de comunicación y las redes sociales y el internet cada vez más, hay más acceso por electricidad, la energía eléctrica, por el internet, pero aún así sigue siendo un tema supeditado a otros temas. La producción, por ejemplo, la comida, la pobreza, el analfabetismo, es decir, una serie de problemáticas que tendrías que ponerla de primer lugar, y esto aparecería en un segundo lugar como un apéndice a esa problemática que estamos mencionando. Entonces no se ha logrado desarrollar, pero sí creo que en la medida en que vamos avanzando eso va a ser un tema central, digámoslo así. Me imagino que se ve un poco como la ramificación de la arqueología, ¿no? Que estaba leyendo que en algunas zonas del mundo, por ejemplo, no sé si en Estados Unidos, la arqueología se la ve como una rama de la antropología, pero en Europa es una ciencia completamente aparte, o se estudia más bien completamente apartado de la antropología. Aquí en la universidad, ¿cómo la manejan? Se trabaja como dos carreras totalmente distintas, pues, dos unidades académicas distintas, la arqueología y antropología. Sin embargo, son dos áreas del conocimiento que tienen un vínculo común, que es la antropología. La arqueología, surge desde la ciencia antropológica, porque la antropología va a estudiar al ser humano en todas sus dimensiones. Y el caso de la arqueología va a estudiar una de estas dimensiones, que sería, los restos fósiles, líticos, óseos de las poblaciones, en algunos casos poblaciones extintas, o sea, poblaciones que no existen, y en otros casos de tiempo pasados, pues. Y se ha trabajado por separado, digámoslo así. Pero eso sí,
la gente establece un vínculo directo con la arqueología, por Indiana Jones o por eso. Cuando vienen los chavalos aquí, algunas veces dicen, yo venía aquí, mamá me dijo, tenés que llevar botas, porque seguramente van a ponerte a escarbar huesos. No, mira, antropología social habla de la sociedad, de las comunidades, de la cultura, es otro asunto. Entonces te toca ahí desconstruir lo que ya han construido las películas o los mitos, digámoslo así, de la Vox Populi. Uh-huh. Sí, casualmente en un podcast de unos mexicanos que tiene que ver con creatividad, pues estaban entrevistando a alguien que era por lo general se dice que las personas creativas, o cuando los niños son muy creativos desde pequeños, que se les hace difícil luego en la adolescencia o siendo adultos buscar qué estudiar porque les interesan muchas cosas. Y entonces el tipo el mexicano decía, eso me decía mi papá, ¿no? Que me dice, a vos se te va a dificultar mucho ver qué vas a estudiar. Y tenía razón, pues, porque a mí me gustaba la arqueología por la película de Indiana Jones, casualmente. Pero cuando ya me di cuenta que era estar con una brocha escarpada durante horas de día ahí, quitando el polvo, dice, no, como que eso no es lo mío. Y entonces son esos mitos, ¿no? Esas realidades que ficticias que nos da los medios. Sí, muchas veces hay muchos mitos en torno a lo que se hace, pues no solo la antropología, el tema de trabajar en un banco, de trabajar en una industria, muchas veces son una realidad totalmente distinta a las que ves en las películas o las que la gente te cuenta, ¿verdad? O lo que aparenta. Y ¿sabes cuál es también? Que creo que en las escuelas, ya de por sí, bueno, tal vez mi generación también, o yo lo sentí así en mi tiempo, solo tenías en la cabeza como que las carreras básicas, ¿no? Aquí no estudias más que medicina, derecho, ingeniería, ¿no? Arquitectura. Sí. Pero posiblemente en las universidades también en ese tiempo habían otras carreras. Yo me imagino que en mi tiempo también estaba antropología, pero como en ningún momento lo vi o lo identifiqué y no nadie hizo un podcast de eso. No existían los podcasts. Pero y eso que casualmente mi papá en algún momento, cuando de chavalo nos reunimos a que nos contara historias y todo, él me decía que cuando estuvo en México exiliado, él estuvo trabajando en temas antropológicos con alguien de la universidad, pero aún así pues como que no me hizo, como solo hizo la mención y no me explicó, no profundizó sobre eso. Entonces como que no me puse a investigar más o no le vi gran importancia. Yo por eso creo que es importante popularizar, o sea, todos los medios. El primer medio que tenemos nosotros ahorita es el tema de las redes sociales, estamos publicando, no de la mejor manera, pero bueno, el aula, por ejemplo, hay carreras que llevan esta clase, introducción a antropología, y que es enfermería, por ejemplo, o medicina, o trabajo social. Entonces, explicarle al estudiante de primer año, en muchos casos, para qué le puede servir. No que estudie antropología, porque no es lo suyo, yo quiero ser enfermero, pero de qué te puede servir la antropología a vos, en tu carrera. Y luego de eso también, yo creo que hay que seguirlo popularizando en cuanto a, así como lo aplicas a la situación de ese estudiante de primer año de una carrera universitaria, deberíamos de aplicarlo a la realidad del campesino, de la mujer ama de casa, de los niños, de las niñas. Es decir, cómo los niños y las niñas pueden hacer antropología. No porque tengan un cartón universitario, sino porque hagan eso, entiendan al ser humano en todas sus dimensiones, entiendan a su comunidad, entiendan a su familia, se entiendan a sí mismos, se identifiquen. A ver, yo soy un niño, pero yo vengo de una familia mayagna, o sea, mi origen es criol, y reconocerse como criol. Eso es antropología, es analizarse a uno mismo, analizar su familia, su comunidad, decir, mira, estos somos nosotros, y le encuentro explicación. ¿Por qué en mi familia, por ejemplo, tenemos estas prácticas alimenticias? ¿Es por casualidad o por alguna causa? ¿Por qué tenemos, de dónde viene esta celebración religiosa de mis abuelos, de mis antepasados? ¿Cómo se ha venido transmitiendo el arte, la sabiduría? Tiene que ver con todo eso. ¿Cómo ha cambiado y cómo podemos rescatarla? ¿Cómo ha cambiado y cómo podemos rescatar lo que se tiene que rescatar? Hay cosas que no hay que rescatar, hay que dejar que se queden ahí muertecitas como están.
Pero hay otras cosas que sí, que podemos rescatar y que hay que mantenerlas vivas, ¿verdad? Por ejemplo, esto de dejarlas morir, por ejemplo, sí, es decir, la cultura no tiene por qué ser inerte, es decir, la cultura cambia y tiene que cambiar. Entonces vas a una comunidad y dice, no, es que aquí los hombres consideramos que las mujeres son inferiores porque, no, pero es como eso es su cultura originaria y eso es su cultura, así hay que dejarla. No, hay que transformar esa cultura. Es decir, hay elementos culturales que tenés que son nocivos para la población y tenés que cambiarlo, claro, haciendo procesos, no llegando imponiendo, ¿no? Tu empoderamiento de género, llegando imponiendo tus principios, sino más bien que la gente acompañara que haga el proceso. Y ese es el papel, digamos, del antropólogo o de aquella persona que hace antropología. A ver, yo soy médico y yo voy a una comunidad, entonces ¿cómo hago la negociación cultural para que esta población deje de hacer esas prácticas que son nocivas para su salud y adopte nuevas prácticas para una vida más saludable? Tengo que acompañarlo en ese proceso. No puedo llegar con la varita mágica ni con mi título dándole a la gente, miren, yo estudié, ustedes no, y tienen que cambiar porque no van a cambiar. Esa paciencia, esa habilidad, digamos, para generar cambio es lo antropológico. Es ser gestores de cambio, ¿verdad? Y eso tiene que hacer un médico, por ejemplo. Clásico el ejemplo. Vos le decís a la gente, miren, no lo haga porque por mis títulos la gente lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque hay una herencia cultural, buena o mala, no importa, pero tiene una herencia cultural y esa pesa. Versus tu palabra de médico o de profesional, que tiene un peso, pero le gana a la anterior. ¿A quién le vas a hacer más caso vos? Una mujer recién parida, ¿al ginecobstetra o a la abuela? A la abuela, porque la que tienes en las costillas y sabes que si no haces lo que ella te diga, te va a regañar. Pues el médico lo ves una vez al mes o a los 3 meses, entonces lo engañas, pues le decís que si te tomaste las pastillas. Entonces la abuela, no, pero si el médico tiene la capacidad de hacer el acompañamiento, el proceso con la gente de cambio en la familia y en la comunidad, y por eso el tema del modelo de persona, familia y comunidad es un modelo profundamente antropológico. Vos cambias a la persona, pero no a la familia, una falsedad. Y cambias a la familia, pero no a la comunidad, también es difícil. Entonces esos 3 ámbitos son antropológicos y tienen que verlos. Tienen que ver a la persona, a la familia donde está esa persona y a la comunidad donde está esa familia. Sí. Y bueno, para finalizar, no sé si tenés algo más que agregar, pero bueno, te quería preguntar, ¿recomendarías algún como documental, película, libro para los que nos estén escuchando, sobre todo si son jóvenes que están en esa etapa de indecisión y que quizás se puedan acercar más aquí al departamento o a cualquier otra universidad a conocer más sobre la antropología, pero que inicialmente se puedan familiarizar a través de un documental o 1 o 2 libros, películas sobre antropología? Mira, yo creo que se me ocurren varios libros, pero libros a veces es muy algo más concreto. Yo los invitaría a que busquen en Google la revista Raíces, que es la revista nicaragüense de antropología, y ahí hay artículos pues, de antropología, pero desde una perspectiva no tan, digamos, teórica, sino más bien vinculada con temáticas. Van a encontrar ahí artículos de ensayo, álbumes fotográficos, hay algunas fotografías ahí buenas, ahí las recomiendo. Y de manera que puedan tener como saber qué se está haciendo en antropología en Nicaragua. Y a lo mejor de ahí saltar a otros autores, digamos, a nivel internacional, o lo que hace la antropología en el mundo, que es muy interesante. Y eso te va a permitir como estar más ubicado, o sea, en Nicaragua. Entonces la revista nicaragüense de antropología se llama Raíces, para que la visiten, descarguen, lean, y eso te va a permitir saber la amplitud. Pues que la antropología es economía, sí. La antropología es parentesco, sí. Y la antropología es género, también. La antropología es educación, también. Entonces, un abanico bastante amplio donde vos podés optar por qué temas te gustaría más leer. Excelente. Vamos a hacer algo sobre podcast para la revista Raíces, para que también puedan leer sobre el tema de los medios de comunicación. También, genial. Listo. Muchas gracias por no, te agradezco a vos nuevamente. Por venir. Gracias. Por traer tu estudio hasta lo más. Mi super estudio. Super estudio de grabación. Gracias por contribuir a este episodio de Pulpería. Y bueno, esperamos que nuestros escuchas les agrade,
que nos escuchen hasta el final. Sí, y que compartan. Que le den amigos. like. Y bueno, gracias nuevamente, Javier. A la orden siempre. Con Javier compartimos un profundo amor por el café. Cada que me invita a platicar es de cajón, como decimos aquí en Nicaragua, sentarnos a disfrutar de este elixir terrenal. Buscanos, seguinos, comentanos, preguntanos, juzganos. Ya sabes que nos encontrás como Pulpería Podcast en Facebook, YouTube, Spotify y en varias plataformas para escuchar podcast. Esto es Pulpería, un podcast para todas, todos y todes, sin exclusiones. Hasta la próxima. Chao. Lengua seca de tanto pecar, boca seca de tanto hablar. Tengo la lengua seca, tengo la boca seca de tanto hablar y de cantar. Tengo la boca seca, tengo la lengua seca, dice va, y de cantar.